Viernes 13, 1980, la tragedia de 1957 y la reapertura. La historia comienza en el campamento de verano Crystal Lake, un lugar idílico que fue cerrado décadas atrás debido a una serie de tragedias sangrientas. En 1957, un niño de 11 años llamado Jason Voorhees, quien sufría de hidrocefalia y deformidades físicas, se ahogó en el lago debido a la negligencia de los monitores, quienes estaban teniendo relaciones sexuales en lugar de vigilarlo. Al año siguiente, 2 de esos monitores fueron asesinados brutalmente por un atacante desconocido. En 1980, un entusiasta hombre llamado Steve Christie decide invertir su dinero para reabrir el campamento, contratando a un grupo de jóvenes optimistas, Alice, Annie, Ned, Marcie, Jack y Bill, para ayudar en las reparaciones de las cabañas antes de la llegada de los niños. La masacre nocturna. A pesar de las advertencias de Carthy Ralph, un anciano local que asegura que el campamento está maldito, los jóvenes continúan con su trabajo. Durante una noche de tormenta, una figura invisible comienza a acecharlos y a asesinarlos uno por uno de formas extremadamente violentas. Annie es degollada en el bosque, Ned es asesinado en una cabaña, Jack recibe un flechazo desde abajo de su cama a través del colchón, Marcia es atacada con un hacha en los baños, Bill es clavado con flechas a una puerta y Steve, el dueño, es apuñalado al regresar al campamento bajo la lluvia. La revelación de la señora Voorhees. Alice, la última superviviente, encuentra los cuerpos y entra en pánico. Es entonces cuando llega al campamento una mujer madura y aparentemente amable llamada Pamela Voorhees, quien se presenta como una antigua amiga de la familia Christie. Sin embargo, la señora Voorhees pronto revela su verdadera identidad y su demencia. Ella fue la cocinera del campamento en 1957 y confiesa que fue ella quien asesinó a los monitores en el pasado y a los jóvenes esa noche, impulsada por voces en su cabeza que imitan a su hijo fallecido exigiéndole venganza. Tras una persecución brutal por todo el campamento, Alice logra someter a la anciana en la playa del lago y la decapita con un machete. La película termina con una escena de pesadilla. Alice descansa en una canoa en medio del lago cuando el cuerpo descompuesto e infantil de Jason emerge de las aguas para arrastrarla, aunque luego ella despierta en el hospital, descubriendo que la masacre terminó, pero quedando con la eterna duda de si el niño sigue en el lago. Viernes 13 parte segundo, 1981, el destino de Alice y el regreso a Crystal Lake. 5 años después de la masacre original, Alice vive traumatizada en su apartamento. Una noche, tras escuchar ruidos extraños, abre su nevera y encuentra la cabeza incorrupta de la señora Voorhees. De inmediato, una figura la ataca por la espalda y la asesina clavándole un destornillador en la sien. La trama se traslada nuevamente a los alrededores de Crystal Lake, donde un hombre llamado Paul Holt ha abierto un centro de entrenamiento para futuros monitores de campamento en una propiedad adyacente al antiguo campamento maldito. Entre los jóvenes se encuentra Hindy Fiel, una estudiante de psicología infantil que se interesa por la mitología local de Jason Voorhees. El asesino de la bolsa de tela. La leyenda resulta ser completamente real. Jason no se ahogó en 1957, sino que logró sobrevivir y creció solo en los bosques como un ermitaño salvaje, presenciando la decapitación de su madre. Ahora, un Jason adulto, gigantesco, desfigurado y que oculta su rostro con una bolsa de tela con un solo agujero para el ojo, comienza a cazar a los nuevos monitores mientras la mayoría está en un bar del pueblo. Jason asesina a los jóvenes utilizando martillos, machetes y lanzas, incluyendo a una pareja que es atravesada simultáneamente mientras tienen relaciones sexuales en una litera. La psicología aplicada y el altar. Hindy y Paul regresan al centro de entrenamiento y descubren los cadáveres. Tras una persecución en la que Paul es herido, Hindy escapa por el bosque y encuentra la cabaña precaria donde vive Jason. En el interior, descubre un altar grotesco construido alrededor de la cabeza cortada de Pamela Voorhees, junto al suéter ensangrentado de la mujer. Al verse acorralada por Jason, Hindy utiliza sus conocimientos de psicología. Se pone el suéter de la señora Voorhees y le habla a Jason imitando la voz de su madre, exigiéndole que baje el arma. Jason, confundido por su mente infantil, se arrodilla, pero descubre el engaño cuando ve la cabeza real detrás de Hindy. Paul interviene para luchar con él, permitiendo que Hindy tome un machete y lo clave profundamente en el hombro de Jason, derribándolo aparentemente sin vida. La película cierra con Jason atravesando una ventana para atacar a Hindy, quien luego despierta en una ambulancia llamando a Paul, cuyo destino queda incierto. Viernes 13 parte tercero, 1982, la llegada a Irginshaven. La acción comienza al día siguiente de los eventos de la segunda parte. Jason, habiendo sobrevivido a la herida del machete, se oculta en los alrededores y asesina a los dueños de una pequeña tienda local para conseguir ropa limpia.
Mientras tanto, un grupo de amigos liderado por una joven llamada Trish Higgins viaja a pasar el fin de semana a una finca rural de su familia llamada Higgins Haven, ubicada cerca de Crystal Lake. Trish revela a su novio que regresó al lugar para enfrentar sus miedos, ya que 2 años antes fue atacada en esos mismos bosques por un hombre horriblemente desfigurado. El nacimiento de un ícono. El grupo de jóvenes incluye a Shelly, un chico bromista e inseguro que constantemente finge su muerte para llamar la atención. Tras un altercado en un pueblo cercano con una banda de motociclistas locales, los delincuentes viajan a la finca para quemar el granero como venganza, pero Jason los embosca en la oscuridad y los asesina a todos. Posteriormente, Jason ataca a Shelly en el cobertizo y le corta la garganta. Es en este momento cuando Jason toma el accesorio que Shelly usaba para sus bromas, una máscara de hockey sobre hielo. Jason se coloca la máscara, consolidando el aspecto visual definitivo e icónico del personaje para el resto de la franquicia. El hachazo en el granero. Con su nuevo rostro oculto, Jason masacra sistemáticamente al resto de los jóvenes utilizando arpones de pesca, atizadores de chimenea y su propia fuerza física, llegando a aplastar los ojos de una de sus víctimas con sus manos desnudas. Trish regresa a la finca y encuentra los cadáveres de sus amigos. Se desata una persecución prolongada que culmina en el granero. Ali, uno de los motociclistas que había sobrevivido al primer ataque, interviene para ayudar a Trish pero es despedazado por Jason. Trish aprovecha la oportunidad, toma un hacha de cortar leña y le asesta un golpe tremendo a Jason directamente en la cabeza, rompiendo parte de la máscara de hockey y dejándolo caer al suelo. A la mañana siguiente, una Trish completamente desquiciada por el trauma es rescatada por la policía en una canoa en medio del lago, mientras la cámara muestra que el cuerpo de Jason se ha quedado inerte en el suelo del granero. Viernes 13 parte 4. El capítulo final, 1984, la morgue y la familia Jarvis. El cuerpo de Jason es trasladado a la morgue del hospital de la ciudad junto a las víctimas de Higgins Haven. Sin embargo, Jason sigue vivo. Despierta en mitad de la noche, asesina brutalmente al forense cortándole la garganta con una sierra quirúrgica y mata a una enfermera antes de escapar para regresar a pie a Crystal Lake. En el campamento, la trama se centra en los Jarvis. Una familia compuesta por la madre divorciada, la hija adolescente Trish y su hermano menor, Tommy Jarvis, un niño de 12 años con un talento extraordinario para fabricar máscaras de monstruos y efectos especiales. Al lado de su casa, un grupo de jóvenes ruidosos alquila una cabaña para pasar las vacaciones. La masacre de los vecinos. Jason llega a la zona y comienza a eliminar a los adolescentes de la casa vecina uno por uno, utilizando sacacorchos, cuchillos de carnicero y arrojando a personas a través de las ventanas. También asesina a Rob Dier, un excursionista que había llegado al bosque con un rifle buscando venganza por la muerte de su hermana Sandra, asesinada en la segunda película. Rob es atacado en el sótano de la casa de los Jarvis y muere advirtiendo a Trish sobre la presencia del asesino. El nacimiento de la némesis. Trish y Tommy se encierran en su casa para defenderse. Tras un enfrentamiento en el que Trish logra quitarle la máscara a Jason con un machete, revelando su rostro deforme y calvo, Tommy elabora una estrategia psicológica brillante basada en los diarios de Rob Dier. Tommy se corta el cabello por completo y se maquilla el rostro para lucir exactamente igual a cómo se veía Jason cuando era un niño en 1957. Al ver a Tommy, Jason se queda completamente paralizado por la confusión y el recuerdo de su infancia. Trish aprovecha el momento para atacar a Jason, pero falla. Tommy toma el machete y se lo clava a Jason directamente en el lateral de la cabeza. Al caer al suelo, la cabeza de Jason impacta contra el machete, hundiéndose aún más. Al notar que Jason todavía mueve los dedos, Tommy pierde completamente el control de su mente y comienza a golpear repetidamente el cadáver con el machete mientras grita frenéticamente: «¡Muere, muere!». La película termina en el hospital, donde Tommy abraza a su hermana con una mirada fría, perturbada y maligna en sus ojos. Viernes 13 parte V. Un nuevo comienzo, 1985, el santuario de Pinehurst. Varios años después de matar a Jason, Tommy Jarvis sigue profundamente traumatizado, sufriendo de alucinaciones violentas y psicosis constante. Es trasladado a Pinehurst, un campamento residencial de rehabilitación supervisado para adolescentes con problemas mentales y de conducta. En el lugar viven varios jóvenes inestables, incluyendo a Reggie, un niño cuyo abuelo trabaja como cocinero en la institución. La tranquilidad se rompe cuando Hoey, un residente con sobrepeso, molesta a otro joven llamado Vic, quien sufre un brote psicótico y asesina a Hoey con un hacha de cortar leña. La imitación sangrienta. Poco después de este incidente, una figura que viste una máscara de hockey similar a la de Jason, pero con marcas azules en lugar de rojas, comienza a asesinar brutalmente a los residentes de Pinehurst y a los habitantes de los alrededores.
Los asesinatos imitan el estilo de Jason Voorhees. Personas decapitadas, ojos atravesados con bengalas y gargantas cortadas con herramientas agrícolas. La policía local asume que Jason ha regresado de la tumba, lo que provoca que los ataques de pánico de Tommy se vuelvan cada vez más severos, llegando a atacar a otros pacientes al revivir sus traumas. El paramédico de la máscara azul tras una violenta persecución nocturna bajo la lluvia, los supervivientes, Reggie, la directora Pam y Tony, se enfrentan al asesino en el granero de la propiedad. Tommy logra superar su catatonía y lucha contra el atacante, provocando que este caiga desde el piso superior del granero sobre una valla de hierro con púas, muriendo al instante. Al quitarle la máscara, se revela el giro de la trama. El asesino no era Jason Voorhees, sino Roy Burns, uno de los paramédicos que había recogido el cadáver del joven Joey al principio de la película. Se descubre que Joey era el hijo secreto y abandonado de Roy. Al ver el cuerpo destrozado de su hijo, Roy perdió la cordura, encontró los archivos de los crímenes de Jason y decidió usar su identidad para vengarse de todos en el lugar. En la escena final en el hospital, Tommy sufre una alucinación con el verdadero Jason, rompe la ventana de su habitación, se coloca la máscara de hockey de Roy y se acerca a Pam con un cuchillo, sugiriendo que ha heredado la locura del asesino. Viernes 13 parte sexto. Jason vive, 1986, la profanación y el rayo. Tommy Jarvis, ya recuperado pero decidido a destruir los restos de su pesadilla para siempre, escapa de la institución junto a su amigo Allen. Viajan al cementerio de Crystal Lake, ahora renombrado como Forest Green por las autoridades para distanciarse de la masacre histórica, con la intención de desenterrar el cuerpo de Jason y quemarlo. Al abrir la tumba, encuentran el cadáver podrido de Jason. Enfurecido, Tommy toma una varilla de hierro de una valla cercana y la clava repetidamente en el pecho del cuerpo. En ese momento, una tormenta eléctrica estalla y un rayo impacta directamente en la varilla de metal enfocada en la tumba. La tremenda descarga eléctrica actúa como un desfibrilador místico, resucitando a Jason Voorhees pero ahora dotado de propiedades sobrenaturales. Superfuerza sobrehumana, inmortalidad y regeneración celular. Jason arranca el corazón de Allen y se coloca su máscara de hockey, la cual Tommy había llevado consigo. El regreso al campamento activo. Jason marcha de inmediato de regreso a los bosques de su antiguo hogar. Mientras tanto, el campamento Forest Green está operando activamente lleno de niños pequeños por primera vez en años. Tommy intenta advertir al sheriff local, Michael Garris, pero este lo encierra en la celda creyendo que Tommy es un psicótico que está inventando el regreso del asesino. Sin embargo, la hija del sheriff, Megan Garris, se siente atraída por Tommy y cree en su historia. Mientras tanto, Jason elimina a un grupo de ejecutivos que jugaban al paintball en los alrededores, decapitándolos a todos de un solo golpe, y luego se infiltra en las cabañas de los monitores, asesinándolos de formas brutales. El ancla en el fondo del lago. Jason asesina al sheriff Garris rompiéndole la espalda en dos en la playa del campamento. Tommy elabora un plan definitivo basado en mitos de ocultismo. La única forma de detener a Jason es regresarlo al lugar exacto donde murió originalmente, el fondo del lago. Tommy y Megan atraen a Jason hacia el agua en un bote. Tommy logra colocarle una pesada cadena con una gran roca de hierro alrededor del cuello de Jason, hundiéndolo en las profundidades del lago. Jason lucha ferozmente desde el agua, destruyendo el bote y arrastrando a Tommy, pero Megan utiliza la hélice del motor fuera de borda para destrozar el rostro y el cuello de Jason bajo el agua. Tommy es rescatado inconsciente y reanimado en la playa, celebrando que la maldición ha terminado. La toma final de la película muestra el rostro de Jason bajo el agua, con el ojo abierto y parpadeando, esperando encadenado en el fondo limoso de Crystal Lake. Viernes 13 parte séptimo. La nueva sangre, 1988, el don de Tina y la liberación. La historia introduce a Tina Shepard, una niña que posee habilidades psíquicas reales de telequinesis, mover objetos con la mente. A una edad temprana, tras presenciar a su padre alcohólico golpear a su madre, Tina huye al muelle de Crystal Lake. En un ataque de angustia, utiliza sus poderes mentales inconscientemente para colapsar el muelle, provocando que su padre caiga al agua y muera ahogado. Años más tarde, una Tina adolescente regresa a la misma cabaña junto a su madre y su psicólogo manipulador, el Dr. Creus, para someterse a un tratamiento de trauma. Destrozada por la culpa, Tina acude al borde del muelle e intenta usar su telequinesis para resucitar a su padre del fondo del lago. Sin embargo, sus poderes se sintonizan por error con el cuerpo encadenado de Jason Voorhees, quien permanecía atrapado allí desde la película anterior.
Las cadenas se rompen y Jason emerge del agua, ahora con un aspecto extremadamente descompuesto, mostrando sus huesos, costillas y columna vertebral a través de la ropa podrida. La masacre de los jóvenes fiesteros Jason se oculta en los bosques y comienza a asesinar a los ocupantes de la cabaña vecina, donde un grupo de adolescentes de clase alta celebra una fiesta de cumpleaños. Los asesinatos incluyen el uso de herramientas de jardín, como una cortadora de setos eléctrica colocada directamente en la cara de una víctima, y el famoso asesinato donde introduce a una joven dentro de su saco de dormir para luego azotarla violentamente contra la corteza de un árbol robusto. El Dr. Creus descubre la presencia de Jason y utiliza a la madre de Tina como escudo humano para salvarse, aunque Jason termina alcanzándolo y lo asesina con una sierra circular agrícola. El duelo mental. Tina encuentra el cuerpo de su madre y desata toda la furia de sus poderes telequinéticos contra Jason. Se produce un enfrentamiento único en la saga. Tina utiliza su mente para lanzar sofás, colapsar el techo de la casa encima de Jason, prenderle fuego por completo con gasolina y colgarlo del cuello con cables eléctricos elevados. A pesar de los daños extremos que destruirían a cualquier humano, el cuerpo zombie de Jason continúa regenerándose y avanzando. En el clímax de la pelea en el muelle en ruinas, el espíritu del padre de Tina emerge repentinamente de las profundidades del agua, amarra a Jason con cadenas nuevas y lo arrastra de regreso al fondo del lago, sellando la tumba acuática una vez más mientras Tina y su amigo Nick observan a salvo en la orilla. Viernes 13 parte octavo. Jason toma Manhattan, 1989, el crucero del terror. El cable submarino de un barco anclado en Crystal Lake sufre un cortocircuito que impacta directamente el cuerpo inerte de Jason en el fondo del agua, resucitándolo nuevamente. Jason sube a bordo de un pequeño yate privado, asesina de 2 jóvenes y toma una nueva máscara de hockey impecable. Al día siguiente, se infiltra en el SS Lazarus, un gran barco de crucero que transporta a la clase de graduados del instituto local de Crystal Lake hacia la ciudad de Nueva York. Entre los pasajeros está Rennie Wickham, una joven que sufre de una severa hidrofobia debido a un trauma infantil oculto provocado por su tío Charles, quien la arrojó al lago de niña para enseñarle a nadar, momento en el que casi fue arrastrada por el fantasma infantil de Jason. Sangre en alta mar. Jason avanza por las cubiertas del barco durante una tormenta, asesinando sistemáticamente a los estudiantes y tripulantes en los pasillos, salas de máquinas y saunas utilizando arpones, hachas y tubos calientes de vapor. Tras sabotear los controles del barco e incendiar las bodegas de carga, el crucero comienza a hundirse en el océano. Un pequeño grupo de supervivientes, incluyendo a Rennie, su novio Sean, el profesor Charles y la profesora de ciencias, logra escapar en un bote salvavidas de madera, remando hasta llegar a las costas de Nueva York. Persecución en la gran ciudad. Jason sobrevive al hundimiento y persigue al grupo a través de los suburbios y muelles de la Nueva York de finales de los 80. La persecución avanza por callejones peligrosos, vagones de tren subterráneo llenos de pasajeros atónitos y las calles iluminadas de Times Square, donde Jason intimida a una pandilla callejera mostrando su rostro desfigurado. Jason decapita a un estudiante de boxeo de un solo golpe de puño en la azotea de un edificio y ahoga al profesor Charles dentro de un barril lleno de petróleo residual. Rennie y Sean escapan hacia los túneles del alcantarillado de Manhattan. El clímax ocurre cuando el alcantarillado se inunda con desechos químicos altamente corrosivos y tóxicos a la medianoche. Rennie le arroja ácido en la cara a Jason, derritiendo su máscara, y luego las corrientes de desechos tóxicos arrastran por completo el cuerpo de Jason, deshaciendo su carne podrida y transformándolo temporalmente en la figura limpia e infantil de un niño ahogado antes de desaparecer por el desagüe. Jason va al infierno. El viernes final, 1993, la emboscada del FBI. El parásito. El gobierno de los Estados Unidos y el FBI deciden poner fin a la amenaza de Jason Voorhees de forma definitiva. Atraen a Jason a un prado en Crystal Lake usando a una agente como cebo. Una vez expuesto, un equipo militar de operaciones especiales lanza un ataque masivo con ametralladoras pesadas, morteros y explosivos que hacen volar el cuerpo de Jason en miles de pedazos. Los restos carbonizados son llevados a la morgue federal. Durante la autopsia, el forense cae bajo un trance hipnótico místico al mirar el corazón negro de Jason, el cual sigue latiendo solo. El forense se come el corazón, permitiendo que el espíritu demoníaco de Jason posea su cuerpo. A partir de ese momento, el alma de Jason opera como un parásito que puede saltar de un cuerpo humano a otro a través de fluidos corporales cuando el contenedor actual comienza a pudrirse por la energía oscura. El linaje secreto de los Voorhees. Un cazarrecompensas místico llamado Creighton Duke revela la única forma de destruir el alma de Jason.
El asesino necesita encontrar a un miembro de su propio linaje de sangre directo para renacer por completo en su cuerpo físico original, pero esa misma línea de sangre es la única que puede matarlo usando una daga mística sagrada. La trama se centra en Diana Voorhees, la hermana secreta de Jason, su hija Jessica y el bebé recién nacido de esta última. Jason, saltando de cuerpo en cuerpo, incluyendo oficiales de policía y locutores, asesina a Diana en su casa y persigue a Jessica por todo el pueblo para poseerla o reencarnar en el bebé. Las garras del infierno. El enfrentamiento definitivo ocurre en la antigua residencia abandonada de los Voorhees. Steven Freeman, el exnovio de Jessica, lucha contra el cuerpo poseído actual para ganar tiempo. Jason logra encontrar el cadáver de su hermana Diana y, a través de un ritual místico de transferencia de almas, reencarna por completo regresando a su forma física original con la máscara de hockey integrada a su carne. Jessica logra recuperar la daga sagrada que Creighton Duke le había indicado antes de morir aplastado por el asesino. Jessica le clava la daga mística directamente en el corazón a Jason. De inmediato, el suelo de la propiedad se quiebra, y una serie de manos demoníacas y garras surgen del inframundo para arrastrar el cuerpo de Jason gritando hacia las profundidades del infierno. En la icónica escena final, la cámara enfoca la máscara de hockey abandonada en la arena, cuando de repente la garra con guante de Freddy Krueger emerge del suelo y arrastra la máscara hacia la oscuridad mientras se escucha su risa burlona. Jason X, 2001, la criogenización en el año 2008. En el año 2008, Jason Voorhees ha sido capturado nuevamente por el gobierno y es mantenido cautivo en una instalación científica de alta seguridad en Crystal Lake. Los científicos descubren que Jason posee una capacidad mutante de regeneración celular total que lo hace inmortal a cualquier método de ejecución. Rowan LaFontaine, la jefa del proyecto, decide que la única opción segura es someterlo a una criogenización térmica, congelación molecular. Jason logra soltarse de sus cadenas pesadas, asesina al equipo de científicos militares y daña los tanques de gas criogénico. Rowan logra activar el mecanismo de emergencia pero queda atrapada junto a él en la cámara frigorífica, quedando ambos congelados al instante en un bloque de hielo sólido. El despertar en el año 2455. 447 años después, en el año 2455, la Tierra se ha convertido en un páramo contaminado e inhabitable conocido como la Tierra Vieja. Una expedición de estudiantes universitarios y arqueólogos espaciales viaja a las ruinas del planeta de bordo de la nave espacial científica Grendel. Encuentran los dos cuerpos congelados y los suben a bordo de la nave. Utilizando tecnología médica avanzada basada en nanorobots, nanorecuperadores celulares, los estudiantes logran descongelar y revivir a Rowan sin problemas. Sin embargo, los nanorobots también procesan el cuerpo inerte de Jason, reactivando sus funciones vitales. Ver Jason en el espacio. Jason despierta en el ala médica tecnológica de la nave y comienza una nueva masacre en un entorno de ciencia ficción futurista. Asesina a los estudiantes y a la milicia privada a bordo utilizando herramientas espaciales, imantando cabezas en nitrógeno líquido para luego romperlas contra los mesones de acero y partiendo a personas por la mitad en mesas virtuales. Kilómetros, 14, una androide ginoide modificada con armamento militar pesado por uno de los estudiantes, se enfrenta a Jason y logra destrozar su cuerpo biológico a balazos, arrancándole un brazo, una pierna y parte de la cabeza. Los restos de Jason caen sobre una camilla de reparación médica automatizada controlada por nanorobots avanzados. Las máquinas procesan sus restos orgánicos combinándolos con aleaciones de metal espacial y blindaje de titanio futurista, transformándolo en Uber Jason. Una versión cyborg gigante, indestructible y con una máscara de metal cromado blindado. La caída térmica. Uber Jason destruye por completo a la androide y rompe los cascos de la nave, provocando la descompresión del transbordador mientras este se dirige a acoplarse con una estación espacial de rescate cercana. Los supervivientes logran engañar a Jason temporalmente en la cubierta holográfica utilizando una simulación virtual de Crystal Lake de 1980 con dos chicas en sacos de dormir. Mientras la nave Grendel colapsa y explota en el espacio, el sargento Brodsky, un militar superviviente con un traje espacial propulsor, intercepta a Uber Jason en el vacío del espacio y lo arrastra hacia la atmósfera de un planeta habitable cercano conocido como la Tierra Nueva. Ambos se incineran como meteoritos al reingresar a la atmósfera.
La película concluye mostrando la máscara de metal cromado de Uber Jason hundiéndose pacíficamente en el fondo de un lago limpio en el nuevo planeta habitable, sugiriendo que el ciclo del asesino comenzará de nuevo. Freddy contra Jason, 2003, la manipulación del sueño. Freddy Krueger se encuentra atrapado en el infierno, completamente debilitado e incapaz de regresar al mundo real debido a que los habitantes de Springwood han borrado su recuerdo utilizando drogas supresoras de sueños, hipnosis, y terapia de aislamiento institucional para los jóvenes. Para recuperar su poder basado en el miedo colectivo, Freddy busca en el infierno el alma del asesino ideal para usarlo como peón. Jason Voorhees. Freddy se disfraza de la señora Pamela Voorhees dentro de la mente de Jason, exigiéndole que despierte de su tumba y viaje a Springwood para asesinar a los adolescentes locales, haciendo que el pueblo crea que Freddy ha regresado, sembrando el pánico necesario para su retorno. El conflicto de territorio. Jason despierta, viaja a la calle Elm y asesina brutalmente a varios jóvenes en sus casas. El plan de Freddy funciona a la perfección. El miedo regresa a las mentes de los estudiantes y Freddy recupera sus poderes oníricos. Sin embargo, surge un gran problema logístico para Freddy. Jason no se detiene y continúa asesinando a las víctimas potenciales dentro del mundo real mientras duermen o están de fiesta, robándole a Freddy las almas y la satisfacción de sus asesinatos. Al darse cuenta de que ha perdido el control de su monstruo, Freddy decide eliminar a Jason atrayéndolo al mundo de los sueños tras ser sedado por un grupo de adolescentes supervivientes liderados por una joven llamada Lori Campbell. El duelo de titanes. Del sueño al lago. En el mundo de los sueños, Freddy domina por completo a Jason, utilizando sus peores miedos infantiles relacionados con el agua y su ahogamiento en 1957 para reducirlo de tamaño y torturarlo. Sin embargo, los jóvenes supervivientes logran transportar el cuerpo físico sedado de Jason en una camioneta de regreso a Crystal Lake, y Lori se duerme intencionalmente para agarrar a Freddy y arrastrarlo al mundo físico justo en el instante en que despierta. El enfrentamiento final ocurre en los muelles de Crystal Lake en el mundo real. Una batalla brutal donde Freddy utiliza su velocidad y sus garras de metal afiladas para rebanar la carne de Jason, mientras que Jason utiliza su fuerza sobrehumana para arrancarle un brazo a Freddy. Lori echa fuego a los tanques de gasolina del muelle, provocando una explosión masiva que lanza a ambos monstruos al lago. Freddy emerge cojeando del agua e intenta asesinar a Lori con el machete de Jason, pero en ese segundo, el cuerpo herido de Jason surge de las olas y atraviesa a Freddy por la espalda con su propio brazo cortado con garras. Lori decapita a Freddy con el machete. La toma final del amanecer muestra a Jason saliendo triunfante del agua cargando su machete en una mano y la cabeza cortada de Freddy en la otra. De pronto, la cabeza de Freddy mira fijamente a la cámara y guiña un ojo mientras se escucha de fondo su risa siniestra. Viernes 13, reinicio, 2009, el prólogo de 1980 y la cabaña en el bosque. Este filme funciona como un reinicio moderno de la continuidad clásica de la saga. Comienza con un prólogo en blanco y negro en 1980, donde una joven monitorea acorrala a la demente señora Pamela Voorhees y la decapita con un machete frente a las cabañas de Crystal Lake. Su hijo de 11 años, Jason, observa la escena desde los arbustos, recoge la cabeza de su madre y el machete, y se oculta en la profundidad del bosque. Décadas más tarde, un grupo de excursionistas viaja al bosque buscando una plantación ilegal de marihuana escondida. Jason, ahora convertido en un cazador de montaña gigante, ágil, veloz y sumamente inteligente que oculta su rostro con una bolsa de tela desgastada, los acecha y los asesina a todos de formas brutales, secuestrando a una joven llamada Whitney Miller debido a que ella posee un medallón con la fotografía de su madre, lo que la hace lucir idéntica a Pamela Voorhees en su juventud. La búsqueda de Clay y los jóvenes ricos. Semanas después, Clay Miller llega a los alrededores de Crystal Lake montado en su motocicleta para buscar a su hermana Whitney, repartiendo carteles con su fotografía entre los lugareños hostiles. Paralelamente, un grupo de estudiantes universitarios adinerados liderados por Trent llega a pasar el fin de semana a una lujosa cabaña de veraneo propiedad de la familia de este último en el bosque. Clay llega a la cabaña pidiendo ayuda, y una de las jóvenes, Jenna, decide unirse a él en su búsqueda a pie por los senderos abandonados. La máscara en el cobertizo y el final en el muelle. Jason descubre al grupo de jóvenes en su territorio. Durante un altercado en un cobertizo de herramientas con un mecánico local, Jason encuentra una máscara de hockey sobre hielo antigua, reemplazando la bolsa de tela por la máscara protectora. A partir de ese momento, Jason desata una cacería implacable utilizando arcos con flechas de precisión, machetes y trampas para osos ocultas en la tierra. Asesina a los jóvenes en el lago con motos acuáticas y asalta la cabaña de Trent, matando a todos los estudiantes de formas sangrientas.
Clay y Jenna se infiltran en los túneles subterráneos de una antigua mina abandonada debajo del campamento, donde descubren que Jason mantiene a Whitney encadenada viva en una celda improvisada. Jason asesina a Jenna con su machete a través de las paredes de madera de la cabaña. Clay y Whitney logran escapar hacia el muelle del lago. Whitney utiliza el medallón de la señora Bores para confundir la mente infantil de Jason imitando la voz de su madre, permitiendo que Clay envuelva el cuello de Jason con cadenas pesadas y lo empuje hacia una trituradora agrícola oxidada de la playa, dejándolo aparentemente muerto en el agua. En la escena final del día siguiente, Clay y Whitney arrojan la máscara de hockey al lago desde el muelle. De golpe, el cuerpo de Jason atraviesa las maderas del muelle desde abajo, atrapando a Whitney del cuello mientras la pantalla se corta a negro de forma abrupta.